Buenas tardes, volvemos a contar con la presencia de Mariola Díaz Cano para tratar de libros. Vamos a hablar en esta ocasión de esos títulos en los que de alguna manera nos han marcado y de esas lecturas a las que volvemos una y otra vez. No solo para seguir deleitándonos con las páginas que nos han gustado, sino para seguir pues, tomando nota y porque nos suscitan algo, ¿no? Son diferentes títulos de los que ella nos va a hablar en esta ocasión. Pero seguro que con el que comenzamos ha sido lectura obligatoria de mucha gente y un libro que por lo general volvemos a releer tanto en nuestra adolescencia como luego en nuestra edad madura. Bienvenida, Mariola, y empezamos, si quieres, con el diario de Ana Frank. Pues sí, pues buenas tardes a todos. Aquí estamos para un poco echar un vistazo a algunas lecturas que nos han marcado, que nos han influido mucho, a las que volvemos a ellas. Y bueno, pues en fin, que las tenemos ahí y que siempre echamos mano porque nos gusta releerlas o en su día nos tocaron el corazón, porque también depende mucho la lectura, depende mucho de cuando lees, si eres jovencita o ya más mayor, o lo que has leído de jovencita lo lees de mayor, en fin. Y a lo mejor en su momento pues te llamó mucho, luego eres mayor y no te llama tanto, o al revés, te llama mucho más la atención, o entiendes mejor por qué te llamó la atención en su día. Entonces sí, empezamos con uno que efectivamente es lectura obligada, no, en fin, hay que leerla sí o sí. Además yo creo que ahora ya se lee en los institutos, o lo tienen que leer, o yo creo que es lectura obligatoria, que son el diario de Ana Frank. Esto no va a pasar nunca de moda, entonces no va a pasar nunca de moda y es un testimonio, pues yo creo que el más conocido de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y sobre todo lo que fue en el frente europeo, de lo que pasó con los alemanes, los nazis y lo que hicieron por ahí. Entonces, Ana Frank yo creo que es la figura más representativa de aquel conflicto, que 80 años después estamos como estamos, ¿eh? Entonces, si todo el mundo se leyera un poquito estos diarios, pero está visto que como no aprendemos de la historia, pues siempre nos quedan testimonios como este, como el de Ana Frank, que recordemos que era una niña holandesa que vivía en Ámsterdam, a la que terminó en el campo de concentración de Bergen-Belsen 3 semanas antes de que liberaran Holanda, los aliados, pues ella, la pobrecita, murió en el campo de concentración, pero su padre, que fue el único superviviente, rescató sus diarios. Entonces se han publicado 1000 millones de veces y se seguirán publicando. Es más, ahora creo que sale una recopilación de escritos de Ana Frank que incluye el diario, pero cada X años se hacen nuevas ediciones de esta obra, que yo creo que es fundamental, para que la lean jóvenes, menos jóvenes y, en fin, todo el público, porque es un testimonio histórico de la historia y de uno de los peores momentos históricos de la humanidad. Entonces, se aprenda o no. Y además, según yo tengo la opinión, según en qué edad te lo leas, sí, tienes una perspectiva u otra de lo que es la historia que pasa. Porque al leerlo en la adolescencia, en esa lectura más infantil, más inocente, te identificas más con el personaje. Efectivamente. En cambio, ya en una edad más madura, ves más la realidad de lo que... ¿Ves? Exactamente, es un poco volver... Yo lo leí pues casi con la edad de Ana Frank, que tenía 13, 14 años, y están escritos entre los años 42, 43, 44. ¿Vale? Entonces, durante el tiempo que ella estuvo encerrada y escondida en su casa, hasta que ya lo descubrieron. Entonces, pues yo lo leería con esa edad. Y claro, pues te llama mucho la atención. Pero no terminas de entender el contexto y todavía no sabes bien qué fue la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó, o si lo sabes, pero no tienes esa visión que luego te da el tiempo, la perspectiva, haber visto cosas, haber leído sobre la Segunda Guerra Mundial. Y claro, ya lo lees con otros ojos cuando eres mayor.
Por eso es recomendable, yo creo que leerlo en esa edad, jovencitos y mayores. Así que, bueno, pues este es un clásico. Bueno, cambiamos de tercio, eso, vamos un poquito más alegre, y nos vamos, pues yo creo que esto es que yo qué sé, es un incunable casi. Bueno, este título tiene una historia un poco sentimental mía. Se titula Pablo y Virginia. El escritor es un autor francés, Marcel Mizua, y estos personajes vienen de unas tiras cómicas en un periódico de París que luego saltaron al libro. Tenían mucho éxito y entonces el autor pues los trasladó al papel. Y a mí, yo siempre vuelvo a este libro porque, primero por la inocencia con la que está escrita, con la que está escrito, y porque el narrador es Pablo, Pablo y Virginia son un matrimonio francés de París que viven en los años 60. Entonces es un poco un retrato histórico de aquella época, en el París de los 60, y simplemente son las historias de un marido sobre su mujer. Pablo es el marido, es un oficinista cualquiera, y Virginia es su mujer, que es ama de casa. Pero es una ama de casa muy peculiar y tiene un carácter pues muy alocado, muy independiente, se mete en todos los líos del mundo, le quiere hacer favores a todas las amigas y luego le salen mal, o bueno, en fin, es una serie de enredos y todo te lo va contando el pobre Pablo con mucha resignación y con mucha ironía sobre su mujer, Virginia. Y tiene ese toque inocente, sobre todo de la época en la que está escrito, y luego pues eso, es un retrato casi histórico, y yo conforme he sido mayor me ha ido gustando más. Entonces es de esos libros que, bueno, por lo que sea, por la inocencia, por el candor, y luego también porque a mí me ha influido mucho, está escrita en primera persona masculina, y yo luego, pues es una de mis primeras influencias a la hora de que yo luego he escrito en primera persona masculina. Entonces yo creo que Pablo fue el primero que me llamó la atención, o de las primeras veces que yo leí narrativa con voz masculina. Entonces, bueno, pues yo siempre vuelvo, lo tengo más que releído. Esto ya no lo encuentras nada más que en traperías, en librerías de yo que sé qué, o ahora en internet, que se puede conseguir sobre cualquier cosa. Pero yo estoy ya descatalogado y más que descatalogado. Pero bueno, una historia curiosa, muy sentimental. Y luego nos vamos, pues cambiamos también de tercio y nos vamos con este novelón que se titula Halcón, y el autor es Gary Jennings, que es un autor de novela histórica también muy reconocido. Las hacía de este calibre. Hay que tener en cuenta que esto es una edición de bolsillo y claro, suelen ser, pues, pero ojo al tema, si esto se encuentra en tapa dura, tela. Lo mejor ahora es cogérselo por internet, en descargárselo en digital. Y pesa muy poquito y se ve muchísimo mejor que en esta edición, para leer. Tema peculiar. Es una novela histórica en la edad, bueno, los visigodos, por ahí toda esta época, Teodorico, los ostrogodos, y en esa época pues hay un personaje que es un godo que resulta que es hermafrodita. Entonces no hay muchos personajes en la literatura que sean hermafroditas, con lo cual llama mucho la atención. Porque ¿qué pasa? Que durante toda la historia, aparte del periodo histórico tan interesante, de los godos, tan oscuro, de tal, que el personaje sea hermafrodita, entonces, tanto físicamente como mentalmente puede actuar como quiera. Y tan pronto es mujer como es hombre. Entonces, según como le interese, y para sobrevivir en aquella época, pues así funciona. Pero claro, tiene que tener cuidado para que no lo descubran. Entonces, todo el tema, porque el tema físico es bastante fundamental y es muy curioso cómo trata el tema y muy interesante. Entonces yo lo recomiendo por eso, porque aparte de ser una muy buena novela histórica, el personaje principal es que también es muy bueno, muy interesante. Entonces esta es otra, Halcón. Y ya nos venimos otra vez al terruño, también yo creo que es un clásico ahora, Antonio Muñoz Molina y su Plenilunio.
¿Yo por qué lo destaco? Pues porque es una de las primeras novelas policíacas, negras, llámalo como sea, que a mí me llamaron la atención y que me aficionaron al género. Esta de Antonio Muñoz Molina, que se hizo su versión en el cine, muy bien, bastante bien, por cierto, o por lo menos a mí me gustó cómo estaba tratada. Y igual me chirrió un poco Juan Diego Boto como el asesino. No me lo imaginé así, cuando me imaginé a un hombre mucho más que el aspecto jovencito que saca o que tiene Juan Diego Boto en la película, pero sé que me gustó, en su conjunto me gustó mucho Miguel Ángel Solá como el inspector, que no tiene nombre, no sabemos, pero es un inspector que está en una ciudad de provincias y tiene que investigar el caso de una niña que ha aparecido muerta, que hay un asesino de niñas en una ciudad de provincias, pero él estuvo trabajando en el País Vasco, con lo cual tiene ya y es más, hay etarras que van detrás. Entonces, está muy bien porque yo creo que es una de las primeras que puso el género, que lo sacó a la luz, que lo sacó de los infiernos en los que está siempre, o del submundo en el que tiene siempre la novela negra, que ahora ya no es así, porque ya vemos Carmen Mola, todo el boom del género negro es inmenso, entonces ya no es de segunda clase el género. Se está posicionando además en el ranking, se está comiendo a todos, el histórico y el negro son los que parten el bacalao en el panorama literario. Y esta yo creo que para mí es un precedente, entonces siempre la destaco porque me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Y terminamos con otro título. Terminamos con otro título negro. Esta vez es que es edición de bolsillo, El último fin de la creación, que es de Tim Willocks. Tim Willocks es un autor británico que es psiquiatra además, con lo cual la naturaleza humana se la conoce a la perfección. Es más, luego también físicamente él parece un psicópata. Entonces, si uno hace una búsqueda por Tim Willocks, va a ver cómo es el careto del tío. Y va a descubrir, pues eso, que casi que es un personaje de ficción, de novela negra. Él mismo. Él mismo. Entonces escribe novela histórica y novela negra, y este es un título que a mí me llamó la atención por su crudeza. Cuenta la historia de un motín, una prisión de Estados Unidos, donde hay un preso que está cumpliendo condena, que no tenía que haber cumplido condena, pero bueno, está allí, y se ve metido en un motín. Entonces los personajes que hay son del calibre, en fin, desde narcotraficantes, psicópatas, bueno, es más, pues uno de sus colegas que lo ayuda es un psicópata de estos que ha matado a no sé cuántos, pero que luego en realidad, como el autor es un poco psiquiatra, que es psiquiatra, es eso, el manejo que tiene y el conocimiento que tiene de la naturaleza humana te hace ponerte en la piel de todos esos personajes que, aunque son lo peor de lo peor, pues les da humanidad. Y entonces, pues aunque tú veas a un asesino terrorífico, pero luego tiene su punto humano. Entonces, y cómo entre en el follón de la que se lía del motín, cómo logran escapar, cómo logran ayudarse unos a otros y demás, y todo eso con un lenguaje muy visceral, muy que sale de las tripas, que no se corta ni un pelo, es muy explícito a la hora de escenas y demás, y que bueno, que llama la atención para los que nos gusta el género. Y yo también a este vuelvo, cada 2x3 tengo señaladas partes y demás, y bueno, pues yo siempre recomiendo que se eche un vistazo, porque son títulos que a lo mejor no los conoce la gente, y bueno, los puedes encontrar y te llama la atención. Así que bueno, yo creo que hemos hecho un repaso muy completo. Muy completo. Aquí lo dejamos esperando pues volver con otra sección. Hemos dejado ahí pendientes a mujeres históricas. Sí, las mujeres con seudónimos masculinos que tuvieron que publicar. Eso lo tenemos pendiente. Pues muchísimas gracias. Pues muchas de nada y hasta la próxima.